a trabajar hoy con el tema del presente perfecto. Present perfect. ¿Listo? Entonces vamos a la explicación del presente perfecto y luego hacemos una actividad cortica, sencillita. Una actividad para sacarse 100. Oh, compartí. Listo. Hola, ¿están ahí? ¿Sí me oyen? ¿Sí tengo el sonido? Ok, bueno, listo. No, profe, Presente no la perfecto. escucho. Yo te escucho perfecto. Por favor, También. cuando yo les indique, tomamos nota, ¿listo? Vamos a tomar notas de las estructuras. No vamos a escribir Señora. todo, solo cuando yo les Sí, diga que señora. escribimos. Bueno, profe, así quedamos. Ok, sí, señor. Entonces vamos a la definición. ¿Qué es el presente perfecto? Dice, se usa en el idioma inglés para narrar hechos que ya han ocurrido en un momento no específico del pasado y que pueden o no estar continuando en el presente. El verbo en presente perfecto o present perfect en inglés se construye con el verbo auxiliar have o has si es en tercera persona, he, she, it, más el participio pasado del verbo. Más el participio pasado del verbo. También conocido como tercera, bueno, de eso de tercera columna les hablo después qué es, ¿listo? Entonces, aquí está la fórmula, pero ahorita no nos vamos a centrar en la fórmula. Les hago una pregunta. Ustedes me decían que había otra fecha, pero no los dejaba entrar, o ustedes les daban y entraban normal. No, le dábamos en el link y aparecía que estaba programada para otra fecha, que el 9 del 07 del yo no sé qué. Aparecía Profe, así. eso era el mes pasado. Qué raro, a mí no me apareció ¿Alguno eso. de ustedes tiene allí el ID y la contraseña? ¿Con el que entró? ¿Que me haga un favor? Es que, bueno, me toca salir, darle minimizar. No. ¿Se lo pueden enviar a Gina, por favor? ¿Sí me pueden hacer ese favor? Ahora envíale el link. O yo se lo envío. Pero yo no Sí, tengo WhatsApp y ya no están en The Messenger. Entonces, sí. sería que alguno de ustedes lo envíe. Gina no puede conectarse. No, espere un Yo se lo momento. envío porque yo tengo WhatsApp de ella. Yo se lo envío. Ok, listo. Entonces ya iba a minimizar eso, a ver qué hacía. Me avisa si puede, si se lo puede enviar, por favor. ¿Quién me dijo que se lo iba a enviar? ¿Camila? Yo, Enid, ya se lo estoy enviando. Enid, ok. También se lo envié. Yo le envié el ID. Yo lo envié. Ok. Listo, espéreme y doy aquí. Listo. Ok, entonces vamos aquí. ¿Cuándo usamos el presente perfecto? Para una acción que comenzó en un tiempo del pasado y continúa en el presente. Por ejemplo, cuando yo digo, yo he vivido en Saravena Uy, por profesora, 5 años. por fin entrarles a una clase. Yo he vivido en Saravena por 5 años. Entonces, Sí, es una acción que continuó que empezó en el pasado y en este tiempo aún continúa. Entonces, cuando hablamos de acciones que empezaron en el pasado, continúan ahora, vamos a utilizar el presente perfecto. Tenemos aquí, el verbo del presente perfecto se forma de dos partes. Cuando vamos a hablar de presente perfecto, vamos a utilizar el verbo have y el participio pasado. Aquí colocan el has, porque decimos have o has. Ese es el mismo verbo, solo que para las terceras personas, he, she, it, vamos a utilizar has, ¿listo? Y el participio pasado.
Y la recomendación que les hago, recuerden, el participio pasado no es el mismo pasado, ¿listo? Recuerden que el participio pasado, en el caso de los verbos regulares, es el mismo. Ustedes recuerdan cuáles son los verbos regulares, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No? ¿Ninguno se acuerda? No. ¿Cómo se forman los verbos regulares en pasado? ¿Qué se les agrega? Se les agrega, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Se les agrega qué, Enid? Profe, lo tenía en la punta de la lengua, pero se me olvidó. ¿Y NG no? No, ing es ando yendo. Estamos Le hablando de... agrega E y ED, ¿no, profesora? Exacto, se les agrega Camilo, 100 para ed. Camilo, 100 para Camilo. Camilo, vamos a, por favor. Gracias, Camilo. Se les agrega de o ed. Entonces, esos verbos regulares, el pasado y el participio es el mismo. Pero cuando yo tengo los verbos irregulares, cuando tenemos los verbos irregulares, estos verbos no tienen el mismo, el pasado no es el mismo participio. ¿Listo? Es diferente. En el caso del verbo comer, el verbo comer, yo escribo aquí, me estoy demorando más, pero así quiero hacerlo así. Comer, ¿se acuerdan de comer? Eat. ¿Cómo es el pasado de eat? ¿Se acuerdan? Se escribe ate y se escribe así. Ese es el pasado. Pero cuando yo trabajo presente perfecto, yo no voy a utilizar el pasado, yo voy a utilizar el participio pasado. El participio pasado de eat es eaten y se escribe así. Así como yo lo copié ahí. ¿Listo? Entonces, el que voy a utilizar es este. Cuando vimos la descripción, allá decía que era la tercera columna. ¿Por qué la tercera columna? Cuando usted busca en los diccionarios, la mayoría de diccionarios tiene una lista de verbos y aparece el infinitivo, que es esto. Este es el infinitivo y ahí aparecen toda la lista de verbos en infinitivo. Luego aparece el pasado, que es esto, y aparece toda la lista de los verbos en pasado. Y aparece una tercera columna, esa tercera columna es el participio. Entonces, cuando usted va a buscar el participio de un verbo, se recomienda buscar siempre en la tercera columna. A veces no es así en algunos diccionarios porque algunos incluyen otras formas, pero la mayoría de los diccionarios, la tercera columna va a ser el participio, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado porque si en los regulares el pasado y el participio es el mismo, en los verbos irregulares no, ¿listo? Aquí, aquí tenemos los pronombres personales, ya ustedes los conocen, I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces tenemos el verbo have y lo tenemos aquí, miren. Solo con he, she, it tenemos has. El resto maneja have. ¿Listo? Y el verbo have, aquí en el presente perfecto, no significa tener. Ese es el significado del verbo, tener. Pero en este caso, que funciona como verbo auxiliar, el significado de él como verbo auxiliar no es tener, es haber. Es cuando digo I have, no digo yo tengo, sino yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ellos han, ustedes han, etcétera. ¿Listo? Recuerden, no es significado de tener, sino el significado de haber. Bueno, dice, el participio pasado corresponde a la tercera columna de verbos, lo que no se le acaba de decir. Mire, los verbos pueden ser regulares y se agrega ed al final. Eso es lo que yo les digo. Usted encuentra en el diccionario, en la lista de verbos en infinitivo, luego va a encontrar el pasado y después va a encontrar la tercera columna que es el participio de los verbos. En este caso es la misma para estos porque son verbos regulares. ¿Listo? Todos terminan en ed o en d, entonces por eso el participio y el pasado es el mismo. En cambio acá tenemos verbos irregulares, que son verbos que tienen una forma diferente para el participio. Sin embargo, hay unos verbos que son irregulares y estos verbos tienen la misma forma en infinitivo, en pasado y en participio. Tenemos, por ejemplo, el verbo to be. En pasado es was, were, en participio es been. El verbo catch, que es atrapar, tiene la misma forma para el pasado y para el participio. Catch, caught, caught.
Drink es diferente. Drink en infinitivo, drank en pasado y drunk en participio. Read, que es leer, tenemos read, read, read. Este es igual en las tres formas. Y el verbo pensar, think, thought, es el pasado y el participio es la misma forma. ¿Listo? Entonces vamos ahora con la forma afirmativa del presente perfecto. Entonces, por favor, aquí sí quiero que me escriban forma afirmativa y la fórmula, por favor, y una de las oraciones. La forma afirmativa, la fórmula para escribir una oración afirmativa en presente perfecto es aquí donde dice person. Person, este person se refiere al sujeto. Entonces, en vez de person, por favor, escribimos sujeto, más el have o el has, más el participio pasado del verbo, más el complemento. ¿Listo? ¿Ya escribieron la fórmula? Y escribimos un ejemplo. ¿Sí? Ya lo puede pasar. Ok. No, señora, espere, profesora, por favor. Ok, listo, yo espero. Yo le tomo fotos. Yo les he pedido a ustedes que me copien en cuadernos. Si les pido evidencia de cuaderno y no tienen escrito allí, eso hace parte de notas a veces de las actividades en clase. Yes, Profe. teacher. ¿Sí? Vea que Carlet tiene Profe. problemas para entrar. ¿Cómo? Y Carlet tiene problemas para entrar, no lo dejan entrar. ¿Quién? Carlet, Buena vecina, compra limones, limones. Eso Profe, que Profe, por entrando por favor. el link que nosotros entramos con el nick. Quiero una pregunta. Sí, yo sí creo. Sí, sí. Listo, ya todos copiaron. Continuamos, por favor. ¿Listo? Continuamos. Sí, Entonces señora. ya copiaron acá, entonces dice sujeto, aquí tenemos el sujeto. Puede ser I, you, we, they, he, she, it o un nombre. Recuerden que no siempre va a ser solo un pronombre, que en lugar de esto puede haber un nombre. Luego tenemos el have o el has, dependiendo del sujeto que estemos utilizando, el verbo en participio pasado y el complemento. Por ejemplo, I have eaten an apple, yo he comido una manzana. O she has eaten an apple, ella ha comido una manzana. ¿Listo? Ok, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Tenemos acá un ejemplo. Vamos a los ejemplos de oraciones afirmativas. Tenemos el siguiente ejemplo. John has written 3 pages. John ha escrito 3 páginas. Entonces tenemos el sujeto John, el verbo have, tercera persona. John es tercera persona, por eso utilizamos has. El participio pasado del verbo escribir, written, y el complemento 3 pages. Listo, John ha escrito 3 páginas. Aquí tenemos otro ejemplo. The children have sung in the same church for 3 years. Los niños han cantado en el mismo coro por 3 años. Entonces tenemos the children es el sujeto. Have, el verbo have. El verbo cantar en participio pasado. El participio pasado de sing, que es sung. Y el complemento in the same short for 3 years. Vamos entonces a forma negativa del presente perfecto. La forma negativa dice, para formar una oración negativa solo debemos agregar not a los auxiliares. Have not, haven't, has not, hasn't. Yo puedo escribir have not o puedo escribir la abreviación haven't o puedo escribir has not o su abreviación hasn't. La forma más común, la que más se utiliza es la forma abreviada, el haven't y el hasn't. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Sujeto, recuerden que aquí donde dice, por favor, me copian la fórmula de la forma negativa, el sujeto más haven't o hasn't
más el participio pasado del verbo más el complemento. ¿Listo? Sujeto más haven o hacen más participio pasado del verbo más el complemento. Ok, listo. ¿Ya? Listo. Y copiamos entonces el ejemplo. Uno de los, tomamos un sujeto y copiamos el resto. Por ejemplo, el primer, I have not seen a ghost. Yo no he visto un fantasma. O he has not seen a ghost. Él no ha visto un fantasma. Aquí está escrito have not, pero recuerden que yo puedo decir I haven't seen a ghost. O he hasn't seen a ghost. Listo, en la forma abreviada. Bien, hacemos el cambio. Listo, teacher. Ok. Ejemplo de oraciones negativas. Ejemplos de oraciones negativas tenemos aquí. I haven't painted the wall for an hour. Yo no he pintado la pared o la muralla, dice ahí, durante una hora. I haven't, tenemos sujeto, el haven't, el participio pasado del verbo pintar, en este caso es un verbo regular, paint, y el complemento the wall for an hour. Tenemos aquí otro ejemplo negativo. My dog hasn't eaten the same bone for months. Mi perro no ha comido el mismo hueso durante meses. Entonces, my dog es el sujeto. Utilizamos hasn't porque recuerden que con animales el pronombre es it. Entonces, corresponde a la tercera persona. Hasn't. El participio pasado de it, que es eaten, y el complemento the same bone for months. Vamos ahora entonces a las yes, no questions. Dice, para crear una pregunta vamos a trasladar los auxiliares have y has antes de la persona. No olvides que estas preguntas se responden con yes o no. Entonces, ¿cuál es la fórmula para la forma interrogativa con las yes, no questions? Entonces tenemos aquí el have o el has más el sujeto más el verbo en participio pasado, más un complemento y por último el signo de interrogación. Have you seen a ghost? ¿Has tú visto un fantasma? O has she seen a ghost? ¿Ella ha visto un fantasma? Entonces en la forma interrogativa con las yes no questions vamos a colocar el have o el has de primero. Luego vamos a escribir el sujeto. Luego, el verbo en participio pasado, escribimos el complemento y le ponemos el signo de interrogación. ¿Ya escribieron la fórmula? ¿Puedo cambiar? Sí, señora. Sí, señora. Espere, profe. Señora, sí, señora. Ok, yo espero. ¿Listo? Sí, profe, ¿este cómo sería? ¿Yes, no question? ¿Cómo, cómo? Este sería yes, no question. Yes, no questions. Sí, forma interrogativa con yes, no questions. Ok. Bien. Entonces tenemos aquí ejemplos con las yes, no questions. Have you ever flown by plane? ¿Alguna vez has volado en avión o has alguna vez volado en avión? Bueno, se puede decir de diferentes maneras. Entonces tenemos primero el have, porque tenemos el sujeto you, have you ever, flown, el participio pasado del verbo fly, volar.
y el complemento en avión. Entonces, ¿cómo respondemos? Respuestas cortas, yes, I have, o no, I haven't. Aquí lo que varía es, aquí ponemos I porque la pregunta se responde con I, pero no siempre vamos a responder con I, ¿no? Podemos responder yes, she has, o no, she hasn't, dependiendo del sujeto que se esté utilizando en la oración. Otro ejemplo, has the kid ever climbed a tree? ¿El niño alguna vez ha escalado un árbol? Entonces, yes, he has. Aquí utilizamos his porque el niño corresponde a la tercera persona del singular en masculino. Yes, he has, o no, he hasn't. ¿Listo? Respuestas cortas. Yo puedo responder, yes, he has climbed a tree. No, he hasn't climbed a tree. Ya sería una respuesta larga. En este caso, aquí estamos dando respuestas cortas. Y con las WH questions, recuerden que utilizamos las palabras interrogativas. What, who, where, when, which, how y why. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cuál, cómo, por qué? Las vamos a utilizar para construir las WH questions. Entonces, ¿cómo es la fórmula para preguntar con las WH questions? La palabra interrogativa, WH, más el have o el has, más el sujeto, más el participio pasado, más un complemento en caso de que lo haya, y el signo de interrogación. ¿Listo? Recuerden que person es sujeto. Okay. ¿Pregunta? ¿Alguien preguntó algo? Por favor, copiamos la fórmula de las WH. Las WH, recuerden que empiezan con la WH word, la palabra interrogativa. Aquí mismo tenemos el ejemplo. Where have you started? ¿Dónde has estudiado? En este caso, esta pregunta no tiene un complemento. Tenemos la palabra interrogativa where, el have, el sujeto y el verbo en participio pasado studied, signo de interrogación. La respuesta, I have studied at Colegio Andino. Esta ya no la respondemos con yes, no, porque son preguntas de información. ¿Puedo pasar la diapositiva? ¿Ya copiaron la fórmula? Espere para escribir el ejemplo, profe. Ok. Yes, teacher. La puede pasar, profe. Espera que Sarita está copiando. Bueno. A mí me toca adelantar el cuaderno de inglés porque me toca tomar puros pantallas porque no me termino de adelantar. Cuando me termino de adelantar, quedo con el cuaderno bien fino. Hoy sí. Ya, profe. Listo. Ya. Ok. En la siguiente, entonces, tenemos acá. Uy, no, se me olvidó. Los ejemplos. What have they danced? ¿Qué han ellos bailado o qué han bailado ellos? They have danced, rock and roll. Y en la última, how has the player thrown the baseball? ¿Cómo ha lanzado el jugador la pelota? The player has thrown the baseball very fast. Entonces tenemos how, la palabra interrogativa, has, el verbo, el auxiliar have, el jugador, the player en este caso es el sujeto y el participio pasado del verbo lanzar, throw. ¿Listo? The baseball player, aquí sí tenemos de béisbol, que digo, tenemos un complemento. ¿Listo? Entonces, esto ha sido la forma afirmativa, negativa e interrogativa del presente perfecto. La actividad está muy sencillita, muy cortica. Pues vamos a trabajar. Les explico qué vamos a hacer aquí. Profe, nosotros la queremos. Sí, yo también los quiero mucho. Miren, chicos, les explico. Esto está sencillo. Ustedes van a copiar las oraciones. Luego que las copien, las van a cambiar a la forma negativa. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la forma negativa? Por ejemplo, les hago el primer ejemplo. I have made a cake for my guests. Yo he hecho un pastel para mis invitados. Entonces, esta oración yo la debo escribir en forma negativa.
Ay, lo único que voy a hacer para hacer oraciones negativas es colocar el auxiliar, ¿en qué? En negativo. En negativo. Eso es todo y el resto queda igual. I haven't made, yo no la voy a escribir toda porque el tiempo no me da. ¿Listo? I haven't made y le pongo punto suspensivo para que ustedes sepan que va el resto. Okay for my guests. ¿Qué pasa con estas oraciones y qué se les hace más fácil? Que ya los verbos están en participio pasado, ustedes no tienen que ponerse a buscar participio pasado, ¿listo? Ahí están ya los verbos. ¿Qué van a hacer en la otra, en la que está al lado derecho, acá donde estoy señalando? Es cambiarlas a preguntas. Preguntas del tipo yes, no question, ¿oyeron? No son preguntas con WH, así que aquí no vamos a escribir ni what, ni when, ni where, ni why por ningún lado. Por ejemplo, la primera dice, the boys have played football. Los chicos han jugado fútbol. Entonces, ¿cómo empieza la yes, no question? ¿Con qué palabra? Con el auxiliar. Con el verbo auxiliar. En este caso aquí tenemos el have, entonces lo escribimos de primerito. Have, lo pasamos de primero. Luego escribimos have the boys, el sujeto. Have the boys. Aquí en esas el verbo también está en participio ya, así que ustedes no tienen que irlo a buscar a ninguna parte. Play. Play. Y yo pongo punto suspensivo porque ya ustedes saben que ahí va fútbol, ¿no? 1, 2, 3. Fútbol, ya. Eso es lo que hacemos. ¿Listo, chicos? ¿Sí me expliqué? Señora, sí, Sí, señora. señora. Ok, entonces, por favor, empezamos a trabajar. ¿Para qué hora lo va a colocar, profesora? Para hoy, como plazo máximo, hasta las 12 de la noche en punto se cierra el plazo para entregar. Bueno, sí, señora. Entonces, empezamos a trabajar, por favor. Profe, usted se merece un abrazo. Pero recuerden, chicos, yo no lo voy a subir de una vez porque continúo con más clase. ¿Listo? Entonces, pero apenas se acaben las clases, yo lo subo al Classroom y les dejo ahí para que ustedes, por favor, empiecen entonces a subir su actividad.